Universidad de Excelencia Educativa en México. Antecedentes sociohistóricos. La evolución conceptual del término currículo en México. El estudio del currículo en México se inició desde la década de los 70, con sustento en los autores clásicos, específicamente en las obras de Ralph Tyler, 1971, y Taba, 1974. Ambas pertenecen a la literatura estadounidense. A la influencia de los aportes de estos autores norteamericanos al pensamiento educativo mexicano se les concede un reconocimiento especial, pues en este periodo se le considera al currículum como un plan de estudio y como una propuesta que pretende sistematizar y racionalizar las prácticas educativas. En 1981, el currículum en México fue analizado de forma general en el documento base, que fue el primer estado del conocimiento sobre el tema en el país. Posteriormente, se volvió a examinar en los años 1993, 2003 y 2013, por Ángel Díaz Barriga, destacado investigador, pedagogo y académico mexicano con doctorado en pedagogía por la UNAM. El Consejo Mexicano de Investigación Educativa cada 10 años solicita a diferentes grupos de investigadores en educación elaborar un estado del conocimiento sobre el desarrollo de la investigación en distintas áreas temáticas que trabaja la academia del país. Para comprender la teoría curricular, diversos autores han aportado enfoques significativos. De Alba, Díaz Barriga y González, 1991, recopilan los desarrollos curriculares en México durante los años 70 y 80, destacando la influencia de la tecnología educativa impulsada por proyectos multinacionales. Este enfoque se fortaleció con la llegada de intelectuales exiliados por dictaduras en América Latina, lo que dio origen a una corriente crítica en el pensamiento educativo mexicano. Díaz Barriga en 1993, propone una metodología integral para el diseño curricular, estructurada en 5 fases: diagnóstico, análisis del problema, diseño y evaluación de alternativas, implantación y evaluación, estableciendo su interrelación con distintas dimensiones y enfoques de la planeación educativa. Riera de Montero en 2006, identificó 6 concepciones dominantes del currículo: académica, tecnológica o de eficiencia social, de realización personal, de reconstrucción social, perspectiva práctica y holística. En este marco, se presenta un modelo que clasifica los enfoques curriculares en función de sus abordajes metodológicos y principales autores. En México, el currículum fue concebido inicialmente como sinónimo de plan de estudios. Sin embargo, esta visión fue superada para entenderlo como una experiencia educativa integral, que no solo incluye lo planificado, sino también las actividades no previstas que enriquecen el proceso de aprendizaje. Como conclusión, el currículo ha sido conceptualizado como plan de estudios, práctica educativa, evaluación, docencia y experiencia de aprendizaje. Estas perspectivas reflejan su complejidad y su vínculo con la realidad educativa. Sin embargo, existen brechas entre el currículo planeado, el enseñado y el vivido. Esta multidimensionalidad da origen al campo del currículo, que en México comenzó a investigarse desde la década de los 70, principalmente en el ámbito de la educación superior. El desarrollo de la disciplina del currículo en México. La propuesta curricular no surge como resultado de un interés académico, sino de una preocupación social y política, originada en Norteamérica e introducida en México, por abordar las necesidades y problemas educativos de una nación. La propuesta curricular está vinculada con las necesidades de las instituciones educativas y la sociedad, en una época de industrialización. No obstante, es importante señalar que esta perspectiva no se refiere específicamente a México, sino a su origen en Estados Unidos de Norteamérica. Durante la década de los 70 ya se desarrollaban propuestas relacionadas con el diseño de planes de estudio en México, como las de Raquel Glassman y María de Ibarrola. Aunque aún no se usaba el término currículo, sus enfoques se alineaban con los principios básicos propuestos por Ralph W. Tyler. En este periodo se consolidó el campo del currículo en el país, y surgieron grupos de investigación especializados en el tema. En los años 80, el currículo vivió una etapa de utopías curriculares con propuestas de corte nacionalista, orientadas a responder a las necesidades del país. Ejemplos destacados incluyen el Plan de Medicina y el Sistema Modular por Objetivos de la UAM Xochimilco, y el Programa de Medicina General Integral de la Facultad de Medicina de la UNAM. En la década de los 90, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, se presentó una propuesta para las instituciones de educación superior a través del Programa de Modernización Educativa.
Este invitaba a las universidades a desarrollar modelos educativos innovadores, lo que llevó al surgimiento de conceptos como flexibilidad, currículo con tecnología y currículo por competencias. Especialistas que participaron en este estudio reconocen la labor de otros destacados investigadores en el campo del currículo como Alfredo Furlan, Eduardo Remedi, Frida Díaz Barriga, Marta Casarini, Alicia de Alba, Raquel Glassman y María de Ibarrola, entre otros, los cuales podrían proporcionar una comprensión aún más completa de la historia y el desarrollo del campo curricular en México. No existe una teoría curricular universal aplicable a todos los contextos educativos. Si bien las teorías ofrecen fundamentos, son las instituciones las que definen su aplicación. El diseño curricular requiere equilibrar la estructura del conocimiento con experiencias de aprendizaje significativas, integrando a docentes y alumnos en un proceso cíclico, flexible y en constante actualización, orientado a la mejora continua. La investigación curricular actual en México se delimita en las tendencias de innovación existentes, los modelos emergentes y los enfoques de la formación profesional. Han surgido proyectos inter y transdisciplinarios con enfoques epistemológicos congruentes con la complejidad y la incertidumbre, pertinentes al entorno social y humano. A partir del concepto de innovación crítica, proponen insertar la educación ambiental, el turismo sostenible y comunitario, la relación sociedad-cultura, los desafíos globales, las transformaciones tecnológicas, entre otros, como asuntos centrales en el análisis crítico de la problemática del sector, que no debe solo verse como esquema de negocio o empresa rentable. Fundamentos teórico-metodológicos en el campo de la teoría curricular. El diseño curricular requiere de una incorporación de ideas, tendencias y perspectivas político, socioculturales, científico-académicas y pedagógico-técnicas, que reclaman una reflexión sistemática, una organización y clasificación. Es decir, se aspira a contar con un marco ordenador de ideas, procedimientos y aplicaciones. Estos son los factores que constituyen la teoría curricular. A. El currículum como suma de exigencias académicas o estructura organizada de conocimientos. B. El currículo como base de experiencias de aprendizaje. C. El currículum como sistema tecnológico de producción. D. El currículum como reconstrucción del conocimiento y propuesta de acción, el puente entre la teoría y la práctica. 1. El currículum como suma de exigencias académicas o estructura organizada de conocimientos. Esta concepción entiende el currículo como un conjunto estructurado de contenidos y disciplinas que los alumnos deben aprender. Se centra en la transmisión de conocimientos sistematizados y en la organización jerárquica del saber. Por ejemplo, en la educación secundaria mexicana, el currículo se estructura en áreas como matemáticas, ciencias naturales, historia, geografía, etc., con objetivos específicos y programas definidos. Aquí el profesor cumple el papel de transmisor del conocimiento, y la evaluación se basa principalmente en la acumulación de información. Este enfoque fue dominante durante gran parte del siglo XX, particularmente bajo el paradigma positivista, donde el saber se concebía como algo objetivo, universal y medible. Sin embargo, ha sido criticado por su rigidez y por limitar la autonomía del estudiante, al no considerar las diferencias individuales ni los contextos culturales. 2. El currículo como base de experiencias de aprendizaje. Desde una perspectiva más humanista y constructivista, el currículo se concibe como un conjunto de experiencias significativas que el estudiante vive durante su proceso educativo. El aprendizaje se entiende como una construcción personal y social del conocimiento, donde la participación activa del alumno es central. Por ejemplo, un proyecto interdisciplinario en una escuela primaria que combina ciencias, arte y lenguaje para investigar el medio ambiente permite al alumno aprender haciendo y vincular los contenidos con su realidad. En este enfoque, el currículo se adapta al contexto y a los intereses del grupo, promoviendo el desarrollo de competencias, la creatividad y la colaboración. Esta visión se relaciona con las teorías de John Dewey y Jean Piaget, quienes destacaron la importancia de la experiencia y la interacción en el aprendizaje. En México, influye directamente en los modelos educativos de la SEP más recientes, como el Marco Curricular 2022, que promueve aprendizajes situados, proyectos comunitarios y reflexión crítica. 3. El currículum como sistema tecnológico de producción. Desde una mirada más técnica, el currículo puede entenderse como un sistema de producción orientado a alcanzar objetivos educativos específicos mediante procedimientos planificados y medibles. En este enfoque, se asume una lógica semejante a la de la ingeniería o la administración, se definen metas, se diseñan estrategias, se implementan programas y se evalúan resultados.
Por ejemplo, el enfoque por competencias implementado en la educación media superior en México responde a esta visión, se establecen estándares de desempeño y se busca que los egresados desarrollen habilidades concretas para integrarse al mercado laboral. Este modelo, inspirado en autores como Ralph Tyler y Hilda Taba, privilegia la eficiencia y la evaluación objetiva. Sin embargo, sus críticos advierten que puede reducir la educación a un proceso instrumental y tecnocrático, si no se equilibra con una reflexión ética y humanista sobre el sentido de aprender. 4. El currículum como reconstrucción del conocimiento y propuesta de acción. Esta concepción más contemporánea plantea que el currículo no solo transmite o planifica el conocimiento, sino que reconstruye saberes y orienta la acción social. El currículo se convierte así en un puente entre la teoría y la práctica, donde educadores y estudiantes reinterpretan críticamente la realidad. Desde esta visión, el docente es un mediador y transformador social, y el aprendizaje se convierte en un proceso de investigación y acción participativa. Por ejemplo, un proyecto en el que estudiantes de preparatoria analizan problemas de su comunidad, como la contaminación o la desigualdad, y proponen soluciones integrando saberes de diversas áreas, representa un currículo como acción transformadora. Autores como Paulo Freire y José Jimeno Sacristán inspiran este enfoque, que entiende el currículo como un espacio político y ético, donde se decide qué conocimientos se consideran válidos y con qué fines se enseñan. En México, esta visión se refleja en propuestas educativas que buscan vincular la escuela con la comunidad, fomentar la justicia social y promover la ciudadanía crítica. Por último, mencionaré los ejes de la reforma curricular. Los ejes de la reforma curricular son: formación integral, la modernización de infraestructura, el cambio del modelo pedagógico, el currículum centrado en el aprendizaje y la enseñanza, renovar los contenidos curriculares, propiciar la flexibilidad curricular, fortalecer la investigación, fomentar la interdisciplinariedad, incrementar y fortalecer las prácticas profesionales, introducir nuevas tecnologías. Soy Eleazar, y fue una gran experiencia para mí platicarte acerca de la teoría y la práctica curricular. Hasta pronto.